Hola, soy Miguel Araneda, kinesiólogo de la unidad de emergencia del Hospital Higuera, y junto al equipo hemos querido desarrollar este video educativo considerando las necesidades de capacitación y nivelación de todo el personal de la unidad para afrontar la situación debido al COVID-19 y aportar al buen desarrollo y cuidado de los pacientes con falla respiratoria en nuestra unidad. Además de entregar herramientas básicas de programación para el paciente que cursa con distrés respiratorio y así conducir a un manejo seguro del paciente en ventilación mecánica, sin el afán de discutir sobre la última evidencia en curso, sino más bien hacer énfasis en los puntos claves y básicos de una ventilación protectora. Y reconocer, por último, la importancia del análisis de la mecánica pulmonar como predictor de daño pulmonar y sobrevida del paciente. En primer lugar, la entidad patológica que desencadena nuestro estudio es la disfunción del aparato respiratorio, en donde se produce una alteración en el intercambio gaseoso normal, es decir, un fracaso en la entrega de oxígeno y en la eliminación del dióxido de carbono, ¿cierto? Para su estudio se clasifica la insuficiencia respiratoria leve, moderada, severa y muy severa según los niveles de presión arterial de oxígeno. El síndrome de distrés respiratorio es un síndrome, por tanto, una serie de acontecimientos que conducen al daño alveolar inducido principalmente por una activación proliferativa e inflamatoria, cuya manifestación clínica aparecen y empeoran rápidamente en insuficiencia respiratoria, mediado principalmente por un aumento de la permeabilidad vascular que provoca edema pulmonar, una disminución de la compliance, que quiere decir que el paciente va a necesitar más presiones para ingresar una cierta cantidad de volumen, un aumento de la fracción de Chant, o sea, sangre que pasa por el pulmón pero no se oxigena, hipoxemia y un aumento del espacio muerto que se traduce en un aumento del dióxido de carbono, que es espacio que no participa en el intercambio gaseoso. Para poder jerarquizar a nuestros pacientes y dar manejo operativo del distrés según su condición, el Consenso de Berlín, elaborado hace ya algunos años, define el distrés en leve, moderado y severo según su nivel de PAFI y sus características en tiempo de instauración, imagenología y origen del edema, en donde valores entre 200 y 300 de PAFI se considera un distrés leve, valores entre 200 y 100 milímetros de mercurio moderado y menores a 100 se considera un distrés severo. Como dije anteriormente, es un cuadro de rápida instauración, menos de una semana de evolución. Es importante saber porque existen condiciones crónicas que pudiesen parecer un distrés respiratorio sin serlo, y además debemos observar en imagenología infiltrados bilaterales que no pueden ser explicados por derrames, atelectasia o nódulos de otro tipo, por ejemplo en el cáncer. Y finalmente, una de las condiciones importantes es determinar que este edema pulmonar sea de origen inflamatorio y no cardiogénico. En pocas palabras, entonces, es un edema al pulmón de origen inflamatorio que lleva finalmente a la pérdida de la función del tejido pulmonar, cuya mortalidad es importante hasta un 45% en casos moderados y severos. La clínica de estos pacientes generalmente es evidente, pero en la medida que el personal tenga mayor experiencia tendrá más facilidad para identificar una falla respiratoria. Pero principalmente se observan pacientes que tienen disnea, ¿cierto? Dificultad para respirar, sensación de falta de aire, habla entrecortada, que están utilizando musculatura accesoria para respirar. Esto quiere decir que contraen los músculos del cuello, que fijan la cintura escapular a la cama o a sus piernas, ¿cierto? Y están haciendo respiración abdominal o paradojal en los casos más graves. Y también esto va asociado a descarga simpática aumentada, o sea, frecuencia cardíaca aumentada, sudoración profusa, pacientes hiperalerta, pacientes hipertensos, lo que complementa la sospecha diagnóstica. Por tanto, según su nivel de PAFI, definimos la estrategia de nuestra intervención para un distrés moderado severo con ventilación mecánica invasiva, ya que estos pacientes van a requerir presiones altas y volúmenes tidales o volúmenes corrientes controlados. ¿Qué podemos decir de la ventilación mecánica invasiva? Primero, que su objetivo principal es permitir un buen intercambio gaseoso, que nos permita revertir la hipoxemia para mantener una respiración celular y niveles de oxigenación óptimos, o sea, que nuestras mitocondrias se mantengan funcionando.
En segundo lugar, la ventilación mecánica no es un tratamiento per se, sino más bien una medida de soporte a la espera de que nuestros pacientes recuperen su hemostasia y puedan afrontar la inflamación que cursa su tejido pulmonar. Por tanto, la terapia ventilatoria no está dirigida a mejorar la enfermedad, sino más bien a dar tiempo para que el paciente se recupere. Y en tercer lugar, hay que asumir que la terapia ventilatoria es una terapia que puede generar daño en el pulmón, por tanto, es parte de nuestro objetivo disminuir y evitar al máximo posible el daño inducido por la ventilación mecánica. Los principios de esta ventilación mecánica invasiva a presión positiva se definen por las variables de presión, flujo, volumen y tiempo programadas para controlar el ingreso del gas durante una respiración o un ciclo respiratorio, ¿cierto? A una FIO2 conocida. Entonces, ¿qué programo en el ventilador? ¿Qué modalidad utilizo? ¿Volumen, presión? ¿Cuánta FIO2? ¿Cuánto PIB? ¿Cierto? ¿A qué frecuencia respiratoria? Principalmente programamos para comenzar la programación, esta se hace en una modalidad mandatoria. Esto quiere decir que debemos tener todo el control sobre la ventilación del paciente y podemos utilizar variables de presión o de volumen para hacer este control. Nosotros utilizamos principalmente la variable de volumen control, ya que esto nos permite controlar el volumen corriente ingresado y además nos permite medir las presiones que ejerce este volumen en el parénquima pulmonar y ver que éstas no se traduzcan en daño del pulmón. Ahora, ¿cuánto volumen necesitamos para estos pacientes? Generalmente el volumen se determina por el peso y la estandarización del volumen a 6 ml kilogramos. Sin embargo, si tenemos un paciente que pesa 90 kilos y lo estandarizamos por 6 ml de kilogramo de peso, eso nos va a dar un volumen corriente de 540 ml a programar. Sin embargo, el pulmón no crece respecto al peso del paciente, sino más bien el pulmón se mantiene siempre la misma cantidad de volumen que necesita. Por tanto, estandarizamos el volumen a entregar por el peso predictivo del paciente o el peso ideal, que en este caso, para nuestro paciente que pesa 90 kilos, pero mide 1,60 m, ¿cierto? Y su peso ideal sería 57 kilogramos, a un volumen estandarizado de 6 ml por kilogramo de peso, eso nos daría un volumen a programar de 340 ml, que es mucho menos de lo que habíamos calculado antes por su peso real. Por tanto, el volumen corriente se calcula por 6 ml de kilogramo de peso estandarizado por el peso ideal del paciente. Ahora, ¿qué frecuencia respiratoria calculamos? La frecuencia respiratoria la determinamos principalmente para programar el tiempo inspiratorio y la relación IE, y generalmente se utilizan frecuencias respiratorias entre 20 y 30 respiraciones por minuto para mantener volumen en minuto entre 7 y 11 litros por minuto. Esto quiere decir relaciones IE normales de 1 a 2, tiempo inspiratorio entre 0,7 y 1 segundo y tiempos expiratorios entre 1,4 y 2 segundos. El volumen minuto determina las necesidades reales del sistema ventilatorio y se calcula o se relaciona entre el volumen corriente programado y la frecuencia respiratoria programada, y tiene que estar entre 7 y 11 litros por minuto, y principalmente nos permite ingresar oxígeno y egresar dióxido de carbono adecuado o lo que necesita la ventilación. Y esto lo podemos medir en la boca del tubo con el capnógrafo. Por tanto, la frecuencia respiratoria pudiese ser deleteria en algunos casos si está sobre 30 respiraciones por minuto, porque esto reduce el tiempo inspiratorio, reduce la relación IE y aumenta la ventilación minuto, disminuyendo el tiempo en que participa el aire para el intercambio gaseoso, disminuyendo además la eficiencia de la función del pulmón.
Por tanto, debemos calcular frecuencia respiratoria, las mínimas necesarias para tener presiones de dióxido de carbono menores a 60 y con relaciones IE normales, o sea, de 1 es a 2, calculadas por relación IE o por tiempo inspiratorio. Ahora, ¿cuánta FIO2 disponemos al paciente? Inicialmente programamos el ventilador mecánico con FIO2 al 100% porque queremos asegurar la oxigenación de nuestros pacientes posterior a la intubación. No sabemos cómo va a tolerar este procedimiento, por tanto es razonable comenzar con FIO2 al 100% y bajarlo durante los siguientes minutos en la medida que nuestro paciente esté estable posterior a la intubación, para mantener saturaciones entre 88 y 94%. Sin embargo, el oxígeno pareciera no producir ningún problema, pero se ha demostrado que un aumento en el estrés oxidativo derivado del exceso de la concentración de oxígeno, es decir, que produce un aumento de las radicales libres de oxígeno en el tejido pulmonar, y esto pudiese dañar el pulmón, pero también el uso de FIO2 elevada favorece atelectasias en las zonas obstructivas del pulmón. Esto quiere decir que puede colapsar el pulmón en la medida que ocupo altas concentraciones de oxígeno, y esto pudiese empeorar la condición o la situación del paciente en el manejo del distrés. Finalmente, el oxígeno es una droga que hay que comprar, almacenar, por tanto, como cualquier insumo hospitalario, y si se ocupa en exceso se puede acabar, por tanto deberíamos ocuparlo juiciosamente y para lo que el paciente necesita. Normalmente una saturación entre 88 y 94% es suficiente para manejar a un paciente distresado, por tanto buscar metas de saturación mayores es innecesario, y lo que vamos a lograr es solamente traer efectos innecesarios y consumir recursos que eventualmente podríamos ocupar en otros pacientes o en otros cuidados. Entonces, ¿cuánta FIO2? La FIO2 mínima para saturaciones entre 88 y 94% y presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuánta PIB o cómo programamos el PIB? ¿Qué es PIB? PIB es la presión que queda en el pulmón al final de una expiración posterior a la inhalación de una cantidad de volumen determinado. O sea, si yo inspiro 500 ml de volumen de aire y boto solamente 250, el volumen que queda dentro del pulmón se traduce en una presión. Esta presión que queda dentro del pulmón se llama PIB. Es como si infláramos un globo y lo desinfláramos hasta la mitad. La presión que queda dentro de ese globo nos permite que inflarlo nuevamente sea mucho más fácil. Eso es el PIB. Esta presión puede ser intrínseca o extrínseca. Es intrínseca cuando es secundaria a una expiración incompleta, por ejemplo, causada por procesos obstructivos crónicos, como el EPOC, como el enfisema, y el PIB extrínseco es aquel que es proporcionado por fuerzas externas, en este caso por el ventilador mecánico. Ocupamos principalmente PIB para mantener unidades alveolares estables, que en el caso del distrés tienden al colapso o al cierre prematuro durante la expiración, ¿cierto? O sea, guardo presión dentro del pulmón que me permite mantener los alvéolos abiertos y que el pulmón siga manteniendo áreas de intercambio para poder mantener su función. En definitiva, el PIB lo que hace es evitar el colapso al final de la expiración, y su respuesta funcional es mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio. Ahora, ¿cuánto PIB utilizo? Uno siempre que ocupa PIB va a mejorar la oxigenación. Sin embargo, el ocuparlo en demasía puede tener algunos problemas, básicamente porque si aumento mucho la presión sobre el pulmón, puedo generar daños por sobredistensión, o sea, barotrauma, ¿cierto? Y además, si aumento mucho la presión,
aumento de la presión intrapulmonar e intratorácica, lo que va a disminuir el retorno venoso de los grandes vasos a la aurícula derecha. Esto también colapsa el ventrículo derecho, por lo que impide el llenado circulatorio del pulmón. Además, la sobredistensión colapsa los capilares alveolares, disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo, por tanto va a bajar el gasto cardíaco. Entonces, hay dos principales problemas que provoca el PIB en exceso, que son el compromiso hemodinámico del paciente, ¿cierto?, que compromete el volumen sistólico y baja la presión arterial sistémica, y el daño estructural por sobredistensión de aquellas unidades alveolares que están sanas. Para determinar el manejo del PIB, vamos a utilizar las tablas que propone el estudio RDS Network, que es uno de los estudios insignia del síndrome respiratorio, que propuso ventilación invasiva con volúmenes bajos, estandarizados en 6 ml por kilogramo de peso, y con tablas de PIB FIO2 que fueron seteados según el protocolo. Y esto demostró un aumento de la sobrevida de los pacientes ventilados y, bueno, eso, aumento de la sobrevida. El protocolo RDS-Net nos permite decidir en qué forma o en qué magnitud vamos a subir o bajar el PIB o la FIO2 a lo largo del tiempo, hasta lograr un objetivo basado principalmente en presión arterial de oxígeno, que debe estar en 55 y 80 centímetros de agua, perdón, y saturaciones parciales de oxígeno entre 88 y 95%. Y el límite de seguridad se hizo respecto a la presión plató, que debería estar debajo de los 30 centímetros de agua. Cuando recién recibimos un paciente en ventilación mecánica, generalmente iniciamos la ventilación con valores de PIB entre 5 y 10 centímetros de agua, dependiendo de su índice de masa corporal. En este ejemplo empezamos en un paciente con 5 centímetros de agua de PIB y una FIO del 50%. Sin embargo, nuestro paciente sigue saturando, por tanto, lo que correspondería según la tabla es subir el PIB a 8 centímetros de agua. Si sigue saturando, corresponde subir el PIB a 10 centímetros de agua y la FIO2 a 60%. Si mantiene la desaturación, hay que subir la FIO2 al 70%. Si sigue desaturando, correspondería subir el PIB a 12. Esto es hasta alcanzar valores aceptables en FIO2 y presiones plató que no sean deleterias, ¿cierto? O sea, menores a 30. Entonces, el RDS-Net, la tabla del RDS-Net, nos permite hacer un cambio gradual y ordenado en ambos parámetros, tanto en PIB como FIO2, para obtener y seleccionar los más adecuados para nuestros pacientes, al fin de relacionados con la mejoría y sobrevida del mismo. Entonces, PIB iniciales entre 5 y 10 según el índice de masa corporal, e ir titulándolo según la tabla de RDS-Net, que es la que le presenté recién. Ahora, ¿qué medimos? Medimos mecánica pulmonar. Esta es una gráfica de ventilación controlada por volumen en un paciente que recibe el mandato total del aparato ventilatorio. En este escenario se enfrentan dos sistemas, uno externo y el otro interno. El externo es la presión que genera el ventilador mecánico y el interno son las propiedades viscoelásticas del pulmón del paciente. Y es aquí donde se genera esta curva. Entonces, esta curva expresa la presión a la que se enfrenta la vía aérea y el parénquima pulmonar generadas por el volumen programado en el tiempo a un flujo que también está programado por el ventilador. Entonces, el gráfico expresa entre el punto A y C la máxima presión que se generó en toda la vía aérea, incluyendo el pulmón, y esto se llama presión inspiratoria máxima. Entre el punto C y D se representa la pérdida de presión, ya que se dejó de introducir volumen al pulmón, por lo que la curva cae y cae a la presión meseta, lo que corresponde entre el punto D y E. Esta presión meseta es la famosa presión plató,
y esta nos informa sobre la presión que se ejerce principalmente sobre el parénquima pulmonar, que está directamente relacionada con el intercambio gaseoso. Y finalmente, entre el punto E y F, corresponde a la fase expiratoria, y en donde el pulmón es donde el pulmón vuelve a su forma original a falta de flujo y volumen hasta el nivel de PIB determinado, ¿cierto? La resta entre la presión plató o presión meseta y el PIB que nosotros programamos nos determina la presión de distensión o driving pressure, que nos permite definir si el pulmón está en un área de daño pulmonar o de protección por la presión generada. Esto lo voy a explicar al revés, pero una driving pressure con valores mayores a 15 centímetros de agua y una presión plató con valores mayores a 30 centímetros de agua se relaciona con una mayor mortalidad de los pacientes. Por tanto, presiones de driving pressure menores a 15 centímetros de agua y presiones plató controladas menores de 30 centímetros de agua significan menor mortalidad para estos pacientes. En resumen, el manejo inicial de estos pacientes en ventilación mecánica durante las primeras 2 horas del ingreso, ¿cierto? Eh, Controlando los parámetros que ya expliqué, nos permiten, eh, nos permiten dar una ventilación protectora. Por tanto, con estas consideraciones a la hora de enfrentarse a un paciente con falla respiratoria, deberíamos proporcionar un soporte de ventilación ventilatorio seguro. Por último, presentar lo que dice la CDC, que es el organismo de control de enfermedades de Estados Unidos, que dice que sí hay que usar un delantal protector sobre el uniforme, que sí hay que usar guantes, mascarilla N95 y protección ocular. Espero que les haya servido esta pequeña clase o educación eh, para su desarrollo clínico en la unidad de emergencia. Muchas gracias.